Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en algo que es mucho más que una simple asignatura. Esto que vemos es en realidad el mapa de un viaje fascinante, el viaje de quienes deciden educar. Así que prepárense, porque vamos a desglosar la teoría de la educación. Y todo buen viaje arranca con una bienvenida. Pero fíjense en la intención, no es solo un saludo, es una declaración de principios. La meta aquí es contribuir a una formación profesional sólida. Es el punto de partida para, en el futuro, generar un impacto real. Entonces, ¿de qué va todo esto? Bueno, la sumilla nos da la clave. Esto no se trata de memorizar fechas o nombres. El objetivo es triple. Primero, comprender el fenómeno educativo desde todas sus aristas. Segundo, analizarlo críticamente. Y tercero, lo más importante, atreverse a proponer soluciones a los problemas que enfrenta la educación hoy. Muy bien, como en cualquier construcción, hay que empezar por los cimientos. Y para eso está la primera unidad. Aquí es donde se sientan las bases de todo el conocimiento que se construirá más adelante. Vamos a ver de qué se trata. Y lo interesante de estos fundamentos es que no se trata de absorber información pasivamente, para nada. El enfoque está en la acción, en desarrollar habilidades. Se busca poder definir los objetivos, explicar ese puente, a veces tan esquivo, entre la teoría y la práctica, y también analizar la historia para entender el presente y, claro, comparar a esos gigantes del pensamiento cuyas ideas siguen resonando en nuestras aulas. Miren esta línea de tiempo. Es como ver una historia de ideas en movimiento. Todo empieza en la antigüedad, con los pilares que pusieron Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego, esas ideas viajan y se adaptan en Roma y durante la influencia cristiana. Dan un salto en el Renacimiento con el humanismo y ¡boom!, explotan en la era moderna con figuras como Rousseau, que le dieron un giro de 180 grados a la pedagogía. Una evolución increíble. Ok, ya con las bases históricas bien puestas, el viaje nos lleva hacia adentro, a la mente de quien aprende, y también hacia afuera, al contexto social que lo rodea. La segunda unidad explora precisamente eso, la psicología y la sociología de la educación. En esta etapa el conocimiento se convierte en una verdadera caja de herramientas. Se aprende a evaluar las grandes teorías, a identificar corrientes como el conductismo o el constructivismo y a usar todo ese arsenal teórico para analizar problemas educativos con una mirada crítica. Y por supuesto, proponer soluciones que tengan un fundamento sólido. Y para que quede más claro, aquí tenemos un contraste genial. Por un lado, el conductismo de Skinner, que nos dice que el aprendizaje se moldea a través de estímulos y refuerzos. Por el otro, el constructivismo de Vygotsky, que postula algo muy distinto, que el aprendizaje es una construcción social, que aprendemos con otros y gracias a otros. Son dos visiones del mundo que nos ayudan a entender la complejidad del acto de aprender. Y ahora, todo ese bagaje teórico e histórico aterriza en el aquí y el ahora. La tercera unidad nos mete de lleno en el aula del siglo XXI, un espacio lleno de diversidad, tecnología y nuevos desafíos. El enfoque aquí es súper práctico. Ya no solo se habla de inclusión, sino de cómo diseñar estrategias concretas para una diversidad real. Y lo mismo con la tecnología. No se trata de usarla por usarla, sino de evaluar su impacto e integrarla para que el aprendizaje sea, de verdad, más efectivo y justo para todos. Y crear un aula inclusiva no es magia, es un proceso. Y aquí tenemos los pasos. Todo empieza por reconocer la diversidad que tenemos enfrente. Luego, hay que adaptar los materiales y el currículo. El tercer paso, que es clave, es fomentar un ambiente de respeto. Y finalmente, evaluar de una manera que sea flexible y que ayude a crecer. Así se construye, paso a paso. Y llegamos a la última parada, la culminación de este viaje. Aquí es donde se da el gran salto, de aprender sobre educación a convertirse en un creador del futuro de la educación. Es el momento de la acción. La meta final es el empoderamiento. Se trata de desarrollar la capacidad de analizar críticamente las nuevas metodologías, de comprender que el rol del docente ha cambiado para ser más un guía, un facilitador. Y lo más emocionante, se trata de tomar todo lo aprendido para presentar propuestas innovadoras y aplicar la teoría a la práctica. ¿Y cuál es el corazón de esta unidad? Un cambio de paradigma total. El foco está puesto en las metodologías activas. Esto significa que el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el protagonista absoluto de su propio aprendizaje. Y claro, si el protagonista cambia, el director también tiene que cambiar su rol. El docente ya no es esa figura que solo transmite información desde el frente. Ahora es un guía, un curador de experiencias, alguien que facilita el descubrimiento.
Un cambio radical y muy necesario. Al final, todo el camino recorrido, todas las teorías, todos los análisis convergen en este punto. El gran objetivo es usar ese conocimiento para proponer soluciones reales, tangibles, a los problemas que la educación enfrenta hoy. Se trata de generar un impacto positivo. Bien, ¿y cómo se acompaña este proceso? ¿Cómo se mide el avance en este viaje? Entramos en la parte de la evaluación, que aquí se ve como un camino a la excelencia. Y eso ya nos dice mucho, no es un juicio, es parte del aprendizaje. Hay una frase que es la piedra angular de todo esto. La evaluación es permanente. Pero, un momento, ¿qué significa eso? No nos significa vivir en un examen constante, es algo mucho más profundo. Significa, en primer lugar, que hay retroalimentación continua para poder mejorar sobre la marcha. Significa entender que el aprendizaje es un proceso, no una foto final de un día. Y por lo tanto, la meta es un crecimiento constante, a lo largo de toda la asignatura. Es una evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje. Y así, al final de este recorrido, después de explorar los fundamentos, la mente, el aula moderna y el futuro, todo nos lleva a esta pregunta. Una pregunta abierta, poderosa. Con todas estas herramientas y conocimientos, la cuestión ya no es solo qué se va a aprender, sino qué gran problema educativo está esperando una nueva solución. El viaje, en realidad, apenas comienza